Amada iglesia, qué bueno, qué privilegio para mí poder estar un domingo más por este medio, llevando la palabra de Dios, este mensaje que Dios quiere darnos en esta mañana para que tengamos una vida más placentera. Y qué mejor vida placentera que con la sabiduría, con el consejo, con la protección de Dios. Amén. Y me gusta el Salmo 105 en esta mañana y tiene un título que dice Maravillas de Jehová a favor de Israel. O sea, las cosas hermosas que Dios tiene para nosotros, su pueblo. Y dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriados en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Y somos buscadores de la presencia de Dios. Y en su palabra dice que el que temprano le busca, temprano le halla. Así que bienvenidos todos los que madrugaron a las 9 de la mañana a buscar a nuestro Dios para alabarlo. Amén. Amén. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
persigo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a un Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera
encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia, Señor. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Qué bendición es poder alabar a nuestro Dios. Amén. Saber que Él se goza en medio de el pueblo, en medio de la familia que alaba su santo nombre. Y como lo hemos alabado en esta mañana, pues tenemos toda la certeza que Él se está gozando aquí en medio de nosotros, allí en medio de tu casa. Y bueno, hoy un tema me parece muy bonito. Dios puso en mi corazón seguir hablando de Daniel. El domingo pasado aprendimos eso, ¿verdad? De cómo Daniel nos enseñó, Dios a través de Daniel nos enseñó de no dejarnos influenciar, llevar, afectar, digamos, de las cosas externas, sino que todas nuestras decisiones, todo nuestro actuar, nuestras actitudes dependan de lo interior. Y mi esposa también el jueves en el día del ayuno pues nos hablaba de Daniel. Entonces con Daniel entendemos que el valor más importante de una vida
se mide por su integridad, o sea, Daniel era una persona íntegra, o sea, completa. Íntegro quiere decir eso, que es completo. Integrado es algo que está completico, que no le falta nada. Y no estoy hablando del glorioso Instituto Integrado, estoy hablando de personas íntegras. Y nos hará bien en esta mañana analizar a Daniel bajo esa perspectiva y cómo esa virtud del Espíritu lo llevó a vivir haciendo honor a su nombre a través de 4 reinados. Porque Daniel una vez fue descubierto, digamos, o Dios permitió que hallara gracia delante de los reyes. Él estuvo allí trabajando de gobernante, de gobernante, allí, en cargos administrativos, diría yo, se diría hoy en día, bajo 4 reinados. Estuvo primeramente con Nabucodonosor, después vino con Ciro, después con Belsasar y después con Darío. Por eso en esta mañana la predicación tiene como título la integridad es puesta a prueba. Y de Daniel sí que vamos a aprender sobre la integridad. Y vamos a leer en el libro de Daniel justamente, en el capítulo 6, versos del 1 al 14. Búsquenlo y no lo vayan a perder ahí. Daniel capítulo 6, versos del 1 al 14. El domingo pasado vimos la dificultad que pasó Daniel en el horno, iba a decir el horno eléctrico. Bueno, el horno de fuego. El horno eléctrico es por allí en las siderúrgicas. Pero bueno, en esa época también habían hornos de fuego. Y hoy vamos a hablar de Daniel en el foso o en la cueva de los leones. Vamos a leer Daniel 6 del 1 al 14 inicialmente, porque estaremos analizando casi todo ese pasaje. Como les digo, Daniel nos enseña mucho. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien esos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real.
¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, ¿qué es de los hijos de los cautivos de Judá? No te respeta a ti, oh rey, ni ataca el edicto que conformaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puerta del sol trabajó para librar. Bueno, investigué un poquito y el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Y si alguien hizo honor a su nombre, fue aquel joven que vivió en el palacio del rey, muy lejos de las tierras de sus padres. Desde que salió del lado de su familia, Daniel siempre pudo decir, Dios es mi juez. Dios es mi juez y no el hombre. Dios es mi juez y no el rey de Babilonia o de Persia o donde sea. Y es lo que tenemos que decir hoy nosotros, en estos tiempos. Dios es el que nos juzga. Siempre todo cuanto nosotros hagamos, pensemos, todo, tenemos que pensar es que los ojos de Dios siempre están puestos sobre nosotros y que por más que nos escondamos, los ojos de Dios siempre estarán sobre nosotros y Dios será el que nos juzga. Él sabía que la única persona a quien debería dar cuentas de cómo vivía no era Nabucodonosor o Darío o Ciro o el mismo Belsasar, sino de que él sabía que tenía que darle cuentas era a Dios. Él sabía que su Dios era su juez. Su vida siempre estuvo centrada en su Dios. Y vemos cómo se cumplió el significado de su nombre en todo lo que hizo. Porque Daniel dijimos que significa ¿qué? Dios es mi juez, y eso se hizo vida en la vida de Daniel. Daniel afirmó que Dios era su juez en la manera como comía, en la forma en que interpretaba los sueños, en la forma en que escribió su libro y cómo oraba. En esta última parte la vida de Daniel fue única. La oración de Daniel era audaz, desafiante y disciplinada. Dice que él oraba ¿cuántas veces? 3 veces al día. Yo no sé cuántos Danieles me están viendo en esta mañana. Y ojalá todos pudiésemos ser así como Daniel. Sí, en la congregación tenemos algunos Danieles. Pero ojalá estos no sea solo de nombre, sino que estos Danieles sean en lo espiritual, como el Daniel que estamos aprendiendo en esta mañana. Él no estaba interesado en cuál era la opinión de Nabucodonosor o Darío. Para Daniel lo que Dios pensaba era lo más importante. Eso se llama como integridad. Ser una persona completa. Y con respecto a una persona, la integridad puede referirse a un individuo educado. Porque no es una persona educada y qué persona tan íntegra, ¿verdad? Pero también refiere a un individuo honesto. La honestidad es misma integridad. También es una persona que tiene el control emocional. O sea, no se deja llevar por las emociones, no se deja llevar por lo que ve, no se deja influenciar por lo exterior, por las circunstancias, sino que controla sus emociones. También es una persona íntegra, es esa persona que tiene respeto por sí mismo. Es apropiado. O sea, se ama, se respeta, se cuida. Y también pues que tiene respeto por las demás personas, porque no solo es respetarnos nosotros mismos como personas, sino respetar a las demás personas. Es una persona responsable, es una persona disciplinada, es una persona directa, puntual. Las personas impuntuales no son íntegras. Las personas puntuales sí somos personas puntuales, integrales. Son personas leales,
pulcros, que tienen firmeza en sus acciones, son firmes en lo que hacen, en la manera de actuar. Por lo tanto, es una persona atenta, correcta. Mejor dicho, podemos decir que una persona íntegra es una persona intachable, que no tiene tacha alguna. La integridad también puede definirse como un valor, como una cualidad de quien tiene entereza moral, rectitud y honradez en la conducta y en su comportamiento. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar, que inspira confianza. Yo tengo confianza en X persona porque es una persona íntegra, una persona de valores. Y la integridad moral es el comportamiento del ser humano para hacer lo que debe hacer de acuerdo a lo que Dios manda. Una persona que actúa siempre conforme a lo que Dios manda, siempre que actúa conforme a lo que la palabra de Dios dice, se puede considerar que es una persona íntegra. Y hay muchos ejemplos de integridad en la Biblia, pero es que yo creo que Daniel supera a todos. La historia que vamos a ver en esta mañana de El Foso de los Leones nos siguen hablando del poder de una vida que no hace concesiones, que no negocia y tampoco niega su fe en Dios. Porque eso fue lo que aprendimos el domingo pasado, ¿no? Que nuestra fe, nuestra confianza en Dios no se debe negociar, no la debemos cambiar por nada. No podemos cambiar nuestra fe por las circunstancias que estamos viviendo. Y con Daniel entendemos que el valor más importante de una vida se mide por la integridad. ¿Cuáles son las pruebas a las que es sometida la integridad? ¿Y por qué sale la integridad siempre victoriosa al final de todo? Una persona íntegra siempre va a salir en victoria. Y es aquella que pasa la prueba del carácter. Primeramente, veamos el verso 3, ahí donde estamos leyendo. Para los que se están conectando hasta ahora, estamos en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Y estamos leyendo del 1 al 14 inicialmente. Y en este momento vamos a analizar un poco el versículo 3, donde dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el rey. De los tres, ¿quién era el mejor? Daniel. ¿Por qué? Dice ahí la palabra que Daniel mismo era superior, o sea, era el mejor. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu superior. Y yo en esta mañana declaro en el nombre de Jesús que cada persona que me está escuchando, viendo, ahora mismo recibe un espíritu superior. ¿Cuántos dicen ahí, o escriben ahí un amén? Mire, ya sabemos que por la información del primer capítulo de Daniel, Daniel fue uno de los 4 jóvenes bien parecidos, bien guapos, así como el pastor que vino de Jerusalén por la deportación a Babilonia, por la cautividad que tuvo el pueblo de Israel. Y desde que llegó al palacio reveló un carácter extraordinario. Algo se notó en él, algo diferente notaron en él. Y su determinación de no comer las porciones de la comida del rey, porque dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ese fue el resultado de su carácter sin concesiones, sin negociar. Él siempre fue firme en lo que creía. Eso es tener ¿qué? Carácter. Y eso es lo que nos falta a muchos de nosotros, carácter. Porque es que él no se dejó influenciar por los manjares. Imagínense la comida del rey. Él no se dejó influenciar de lo exterior, como vimos el domingo pasado. Porque nosotros en estos tiempos nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que nos ofrece el mundo exterior, por las circunstancias.
Y eso es falta de carácter. Eso es falta de ser personas íntegras. Y la prueba a la que fue sometido por comer solo legumbres, dice que saliendo de esta prueba de comer solo legumbres, vegetales, ensalada, dice que salió más robusto y dice que salió 10 veces mejor que los demás jóvenes. 10 veces. Así que vamos a comer ensaladitas y todo eso para volvernos 10 veces mejores de lo que estamos. ¿Cuántos quieren estar 10 veces o 20 veces mejor? Todos, ¿verdad? Amén. Es duro eso. De esta manera no fue raro que ahora se nos diga que por su carácter Darío lo nombró como uno de los 3 que estarían sobre 120 príncipes que gobernaban a su reino. Estos hombres ayudaron a asegurar que Darío y su reino estuvieran protegidos contra robos, evasión de impuestos y revueltas militares. Eran cargos ¿qué? Administrativos. Así como un alcalde nombra a sus secretarios, bueno, tantas dependencias, como un presidente nombra a sus ministros, todo eso, pues allí el rey Darío también nombró a estas personas, era para eso, para que hubiesen más control sobre esto. Y la integridad realmente es la que te promueve a un nivel superior. El hecho de que tú seas una persona íntegra es la que te va a llevar a niveles superiores. ¿No te has preguntado por qué de pronto no he surgido? ¿Por qué de pronto no estoy a un nivel superior? De pronto es porque te falta algo para ser esa persona íntegra. Hay garantía de victoria para un hombre íntegro. Es seguro que una persona íntegra va a triunfar. Y veamos el verso 4. Dice, entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Mas sin embargo ahí dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. ¿Ah? Qué bien eso. No hubo ocasión de falta, no pudieron encontrar ninguna falta. Y es lo que hoy en día, y siempre y en todas partes, yo creo que siempre a esa persona que se desempeña correctamente, a esa persona que es íntegra, siempre van a estar los ataques. Siempre va a haber ese dedo acusador, siempre van a ponerle la piedra de tropiezo, siempre van a ponerle la cascarita. ¿Verdad? Hoy en día se ve. Y eso es lo que políticamente llaman la oposición. El partido de oposición y bueno, todas esas cosas. No me gusta mucho la política, pero bueno, aprende uno de todo. Y Daniel era un gobernante. Y es en la administración pública donde se prueba más la integridad de un líder. Porque verdad que eso sí lo vemos hoy es en eso, en los cargos públicos, toda la corrupción, todo eso, y siempre van a estar ahí buscando. La corrupción administrativa forma parte de los escándalos cotidianos hoy en día. Hoy no encontramos muchos gobernantes con tantas cualidades éticas para calificarles con las palabras con las que calificaron en esa época los que buscaron algo en contra de Daniel de ser un mal administrador. Porque es que observemos las palabras que dice el texto, dice, no encontraron ocasión alguna, no encontraron nada. Habían evaluado y pesado su conducta, y al ser pesado se halló que no tuvo ninguna fallas. Yo digo en este día, feliz el hombre o bienaventurado el hombre que al ser pesado en la balanza su integridad no se encuentre nada de qué acusarlo. Feliz el hombre que al ser pasado por el escáner de la integridad no se encuentre mancha alguna. Amén. Y qué bueno que sean los mismos que nos quieren señalar, los mismos que nos acusan, que puedan dar ese veredicto como lo dieron con Daniel, que no encontraron tacha alguna. Hombres como Daniel parecieran ser un prototipo, un tipo raro en la política hoy en día, en los mismos negocios.
En el deporte, porque en el deporte también se ven cosas de esas. Entre los artistas. Y por supuesto en las mismas iglesias. No son pocos los líderes en las iglesias que están frente a la obra del Señor, que mantengan esta lucha de ser fieles a Dios. Los enemigos deben ser, como le digo, los mejores calificadores de la conducta humana. Verso 4b. Dice, y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. Por supuesto que al reconocer la vida de Daniel de esta manera, no implicaba que él no tenía pecado. Porque todos cometemos pecado. Y Daniel no es que no tuviera pecado, sino que era un hombre de gran integridad. Su sello, lo que lo distinguía era ese sello de la integridad. También podemos decir que Daniel no tenía culpa en la conducta de su vida profesional. Pues recordemos que este era el cuarto rey que iba a conocer la calidad de vida de este hombre de Dios. Y pasar por 4 reinados, porque es que en esa época no era como hoy en día que 4 años de gobierno y sale y cambiaban, no. Allá era porque morían, eran vitalicios los reinados, los periodos. Entonces imagínense, 4 reinados, entonces no era por casualidad. Ahora Daniel en este tiempo ya tenía unos 80 años. Y a diferencia de Salomón, que en la medida que se iba volviendo viejo, Salomón era más infiel. Mas sin embargo, la vida de Daniel, a pasar el tiempo, fue una vida totalmente limpia y sin mancha. Adornó su carácter con tal belleza moral y espiritual que los hombres que estaban con él también en eminencia no encontraron ningún vicio de su parte. Y yo me imagino que no se referían al vicio de fumar o de beber, sino que es que vicios son todas aquellas malas manías, costumbres, actitudes que tomamos. Interesante que al principio de su vida y su ministerio dentro del palacio, lo primero que hizo fue que no se le permitiese contaminarse ni con la comida ni con la bebida del rey. Y el rey Belsasar, para complacer sus vicios con el vino, utilizó los vasos consagrados del templo, y el resultado ya sabemos que fue mortal, porque ahí fue donde vino la muerte de Belsasar, para que se lo lean por ahí en el capítulo 5, en el verso 30, 31, algo así. Daniel sabía que el vino embriagante es la causa de la caída de los hombres. Y cuando digo que Daniel sabía que el vino embriagante es la causa de la caída de los hombres, no me refiero solo al beber, sino que me refiero a cualquier otra clase de vicio, a cualquier otra clase de pecado. Otra prueba es la prueba que tuvo que pasar Daniel, fue la prueba de la acusación. Verso del 4 al 9, le damos rápidamente. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive,
Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Mire, la vida de Daniel estuvo siempre propensa a despertar la envidia de los enemigos más cercanos del rey. Nada diferente a lo que se vive hoy en día. Hay mucha envidia, hay mucho egoísmo en estos tiempos. Por cuanto en Daniel había ¿qué? Un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, dice ahí en el verso 4. Y era natural que el resto de los sátrapas y los gobernadores no quisieran que un judío estuviera sobre ellos como gobernante. ¿Sabía usted que la envidia es una de las armas que maneja más el enemigo cuando usted se propone servir al Señor de una manera íntegra? Mire, cuando tú empiezas a servirle a Dios, cuando tú eres parte de un ministerio al servicio de Dios, el enemigo le da envidia que le sirvas a Dios y no que le sirvas a Él. Y es un arma que utiliza Satanás. Y notemos que en esta historia, los enemigos de Daniel trabajaron sobre un plan bien diseñado, bien orquestado, bien dirigido, que no le dio chance al rey de conocer las maquinaciones que se escondían debajo de esas intenciones. Ellos fueron y lo presionaron: rey, hay que firmar este edicto, porque no le dieron tiempo de analizar bien las cosas. Y notemos también cómo el enemigo utiliza la ley cuando le conviene para lograr sus fines. Pero digo, ¿cómo se puede desenmascarar al diablo en una prueba si no es a través de la oración? Mire, la oración que prevalece traerá a la luz las intenciones de los corazones. El enemigo pudiera estar utilizando mi propia prueba para hacerme sentir miserable de Dios. El diablo siempre va a estar ahí para acusarte. El diablo siempre va a estar ahí para señalarte y decirte: has sido infiel, has adulterado, has fornicado, has mentido, has matado, has robado, has hablado. Y es esa prueba la que el enemigo te va a hacer sentir miserable delante de Dios. Sin embargo, iglesia, mi oración es la que va a desbaratar las verdaderas intenciones del enemigo. La confianza en Dios es la que desarticula las maquinaciones de Satanás. Y cuando eres íntegro, mire, nada prevalecerá contra ti. Y un edicto humano no cambia el propósito de Dios. Amén. Porque aquí se dictó y se firmó el edicto, pero esto no cambió el propósito que Dios tenía con Daniel. Amén. Los hombres malvados obligaron al rey a firmar el edicto, donde decía que se prohibía orar a otro Dios distinto a Darío. ¿Y con esto qué? Lo atraparon en su propia vanidad. Y es que así actúa el enemigo siempre. Adula, exalta la vanidad en los hombres para que luego queden atrapados en ella misma. Pero lo que estos hombres no sabían era que la oración, mientras más está amenazada y más se prohíbe, es cuando más hay que entregarse a la oración. Cuando tú sientes que estás siendo atacado por Dios, por cualquier instrumento, elemento que el diablo esté utilizando para martirizar tu vida, es cuando más tienes que orar. Cuando tú
sientas que algo externo te está afectando, es cuando más tiene que orar. Es cuando más tiene que sacar lo que tienes en tu interior, que es la comunión con Dios. Mire, las pruebas hacen que nuestras oraciones se intensifiquen. Cuando estamos en pruebas es cuando más tenemos que guerrear. Es cuando más tenemos que orar. Esta verdad ha sido comprobada a través de los tiempos. Y yo digo que Satanás se equivoca cada vez que se levanta contra la obra de Dios, contra un siervo de Dios, contra un hijo de Dios y los que estén al frente de ella. Es como dijo Pablo por ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Hay de aquel que se meta contra la obra de Dios. Cualquier orden humana contraria a los planes de Dios nunca va a prosperar. Porque es que lo que no es de Dios no prevalece. Lo que es de Dios fructifica. El complot del diablo queda desbaratado cuando decimos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No se puede luchar contra Dios. Los líderes políticos pensaron que podían prohibir la oración, pero ¿cómo puede un cristiano vivir 30 días sin oración? Yo creo que ni un día. Porque eso es como si se tratara de vivir 30 días sin alimentos, sin agua, sin respiración. Simplemente nos morimos. Note lo que hizo Daniel cuando vio venir un serio problema a su vida. Se levantaba una situación imposible de resolver desde el punto de vista humano, porque estaba prohibido orar. Yo creo que Daniel quedó entre la espada y la pared una vez que el rey firmó el edicto que prohibía la oración. Pero, ¿qué hizo Daniel en ese momento? ¿Le hizo caso al edicto? Aun cuando eso implicaba que le cortaran la cabeza. Se amilanó frente a aquella camada de leones que se habían unido allí para devorarlo. No. Miren lo que hizo Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice que entró en su casa y abiertas las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo había hecho siempre, como lo hacía antes. Estaba en una gran dificultad, estaba entre la espada y la pared, como podemos de pronto estar muchos en estos tiempos. Pero ¿qué nos enseña aquí de Daniel? Mire, dice que él se arrodillaba 3 veces al día y daba gracias a Dios. Que a nosotros muchas veces nos cuesta darle 10 minuticos por la mañana. Nos cuesta mucho darle gracias al mediodía por los alimentos. Y nos cuesta mucho de pronto en la noche darle gracias a Dios por el día que hemos pasado. Hermanos, lo último que podría pararse en la vida de un creyente es la oración. La oración es la que conquista el terreno de lo imposible. El único que podía cambiar las leyes medopersias era Dios. Nada imposible para la oración de poder. Yo quiero que levantes allí tu mano y diga: mi oración de ahora en adelante será una oración poderosa, una oración que tocará el corazón de Dios. Ese Dios que todo lo cambia, ese Dios que todo lo puede. La otra prueba que tuvo que pasar Daniel es la prueba de los leones. Verso 20.
Pasemos ahí. Dice, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, servo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El Dios tuyo. Él sabía que Daniel tenía un Dios especial. Y ahí tenía la duda, o de pronto hasta la seguridad, el rey, y le pregunta, se acerca allí y le dice, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Tu Dios, aquel que le sirves? Mire, cuando un hijo de Dios pasa por una dura prueba hay un pesar grande. El rey Darío vivió el dolor de saber que no pudo liberar a Daniel. Recuerda que fue como coaccionado, fue apurado, apresurado a firmar el edicto y él no pudo analizar bien la situación. Y yo creo que él sentía como ese remordimiento, no pude hacer nada por Daniel. Tal fue su identificación del rey que aquella noche dice que no comió, no se deleitó y tampoco durmió. Ahí en el 20 dice, en el 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Así como muchos de pronto por cargos de conciencia no pueden dormir. Y eso es lo que realmente produce la condición de un amigo cercano. Él estimaba mucho a Daniel. Y para nosotros sería un hermano en la fe cuando está siendo sometido a algo imposible de resolver, yo diría. Debe uno sentir eso también, ese dolor. Que somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. El imaginarse a alguien que está bajo el fuego de esa prueba, donde el enemigo ha desatado toda su furia de destrucción, es algo que conmueve el alma, algo que todas las más íntimas fibras interiores se retuercen. Yo creo que la voz del rey cuando fue allí a la puerta, digamos, de la cueva o el foso, yo creo que la voz del rey fue entrecortada cuando fue a visitar allí a Daniel. Y él fue allí presagiando lo peor, ¿no? Revela una condición muy digna de hacer mención. Versículo 20 de esta historia es muy revelador. Que Darío era un hombre pagano, pero él había visto algo distinto en la vida de Daniel. Él sabía que su Dios no era como el que él tenía. Intuía que ese Dios podía liberar al profeta de aquel estado. Porque si yo tengo la seguridad que los leones se lo hubiesen almorzado, pues no había ido a preguntarle, ¿no? Si él estaba esperando una respuesta. Y esto debe llenarnos de gran gozo. Miren, los milagros son reales. Los milagros existen. ¿Qué le contestó Daniel? Verso 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Mi Dios envió su ángel. Yo quiero que repitas ahí conmigo. Dios en esta mañana envió su ángel. ¿Quién puede amanecer vivo en una cueva tapada con una piedra y en medio de feroces y voraces leones? Solo aquel que ha tenido la demostración de por vida que su Dios nunca le ha fallado ni le fallará. Así que levante tu mano allí y diga, mi Dios no me ha fallado ni nunca me fallará. Gloria a Dios. Mientras el rey Darío fue con voz entrecortada, pensando ver a los leones barrigones con comida de
profeta, imagínense, gran festín, comida de profeta, carne de profeta. Salió de la cueva una fuerte voz diciéndole, mi Dios, o sea, le contestaron. ¡Oh! Ninguno de sus huesos fue quebrado. Amén, amén. Pasó una noche con una conciencia tranquila. Y yo me imagino que a lo mejor hasta Daniel escogió allí la melena más grande de esos leones y la colocaría de almohada y cogería otro león de esos y se abrigaría. Cuando para muchos se imaginarían que era una noche negra, tenebrosa, Daniel la pasó, yo creo que mejor que nunca, confiado en su Dios. Amén, amén. Mire, la oración que prevalece le cierra la boca al león rugiente. Amén, amén, amén. Así Tu oración que prevalece cerrará todo aquello que se levante en contra de tu vida. Amén, El diablo queda avergonzado cuando su pueblo se agarra de la oración. amén. La oración hecha 3 veces al día le permite a Daniel dormir tranquilo en la cueva de los leones. Amén. Y es nuestra oración la que nos va a permitir vivir Amén, tranquilos. amén, amén, aleluya. Los ángeles descienden para proteger a los hijos de Dios cuando pasan por los más terribles momentos. Amén, amén. Así. Pero ¿cómo logramos esta protección? ¿Cómo logramos que Dios envíe a sus ángeles? Cuando nosotros oramos intensamente. Los enemigos quedan avergonzados al término de una gran prueba. Amén. En el caso de esta historia que estamos viendo en esta mañana, los leones tuvieron un suculento desayuno de carne de los sátrapas junto con sus familias. Se equivoca el diablo si pretende destruir a los hijos de Dios. Amén. Se equivoca el diablo si piensa destruir un ministerio. Amén, amén. Se equivoca el diablo si pretende atentar contra la obra de Dios. Amén. Mire, la oración cierra unas bocas y abre otras bocas. La oración cierra las bocas del diablo, las bocas de maldición, y abre la boca de Dios y abre las bendiciones. Amén, así es. Mire, la integridad de un hijo de Dios pasa por la prueba del carácter, las de las acusaciones maliciosas y la más difícil de todas, las de estar en la cueva con los leones. Esa fue la prueba mayor que tuvo que pasar Daniel. Amén. Por cierto que este sería el único caso de un hombre que durmió entre leones hambrientos y ninguno de sus huesos fue quebrado. La integridad le da a la vida un poder de resistencia y un poder frente a cualquier adversidad. En el caso de Daniel, ya él había demostrado sus altas cualidades espirituales y esta no sería la excepción. De manera que por su fidelidad de mantener su fe en medio de la prueba, de no ser movido de su integridad, el rey Darío tuvo que dar un nuevo edicto con estas palabras. Versos 25 y 27 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Amén. Y su reino no será jamás destruido. Amén, Y su amén, dominio amén. perdurará hasta el fin. Amén. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Amén. Y él ha librado a Daniel del poder de los leones. Gloria a Dios. El hombre íntegro jamás será devorado por el león rugiente, Amén. sino sostenido
por el león de la tribu de De Judá. Judá. Amén, aleluya. ¿Y sabe qué nos lleva a ser esas personas íntegras? Esas personas honestas, responsables y todos los sinónimos que dijimos al comienzo. Esas personas respetuosas, que nos respetemos nosotros mismos y respetemos a los demás. Todo eso nos lo lleva es tener toda nuestra confianza en el Dios vivo, no en dioses muertos, sino en el Dios vivo, en el Dios de ayer, de hoy, de mañana y siempre. Amén. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz en ti, confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz porque sé que estás obrando en tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás orando tu perfecta voluntad. Iglesia, que esta palabra verdaderamente cumpla con el propósito para cual Dios la envió en esta mañana, para edificación de nuestras vidas. La verdad, yo aprendí mucho con esta palabra y le pido a Dios que siga llenándonos y formándonos para llegar a la estatura del valor perfecto. Amén. Iglesia, el Señor les bendice grande, rica y sobreabundantemente.